Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal Solo para Vets. Les presento aquí la segunda sesión denominada Principios básicos de presión arterial en animales de compañías. Vamos a hablar un poco acerca de la historia sobre la presión arterial, además de los métodos que existen actualmente para determinar los valores de presión arterial. Vamos a ver algunas definiciones de importancia. Vamos a ver algunas enfermedades que puedan acompañar cuadros de hipertensión arterial. Vamos a hablar un poco también de tipo de tratamientos que se llevan. Y al último vamos a ver una serie de casos clínicos en perros y gatos sobre cuadros de presión arterial. Este video voy a tratar de hacerlo en dos partes debido a que la información es un poco extensa, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ¿no? Bueno, como bien saben, mi nombre es Diego Linares y espero que les guste este video. Para poder iniciar hablando de presión arterial debemos tener presentes las siguientes definiciones. Primero, empecemos por presión arterial. ¿Cómo podemos definirla? Es la fuerza que ejerce el miocardio y las arterias sobre la sangre para favorecer que ésta pueda circular por todo nuestro organismo. Entendamos que la presión arterial se llega a medir en milímetros de mercurio. La presión arterial en medicina humana es utilizado como un parámetro como método diagnóstico. Mientras tanto, en veterinaria aún no es muy difundido la determinación de este valor, de este parámetro. Por lo que se recomienda que más adelante, con el pasar de los tiempos, este parámetro pueda ser tomado en cuenta como parte del examen clínico general para mascotas, para perros y gatos. A diferencia del pulso, que el pulso es una pulsación ocasionada, mejor dicho, por las expansiones de las arterias a través del paso de la sangre, y esta se va a dirigir hacia todo nuestro organismo, ¿no? Vamos a ver una diferencia entre presión y pulso. Tenemos como primer punto. Después de esto hablaremos de lo que es hipertensión, la cual se le denomina a la elevación de la presión arterial sobre los valores normales. Esta ocurre de manera continua y patológica, por lo que al haber un incremento desde su punto de inicio en los grandes vasos arteriolares de manera sostenida hacia el final de la pequeña microcirculación, va a generarse una sobrecarga, un sobreesfuerzo sobre los órganos, ¿no? Y por ende vamos a ver que esta sobrecarga, este sobreesfuerzo va con el tiempo, si se mantiene, va a generar una modificación en la arquitectura celular y funcional de los órganos. Por consiguiente, va a generar daños sobre los órganos diana. Denominemos así a los órganos diana a los órganos que van a tener una influencia directa o una conexión directa con la circulación arterial. Más adelante vamos a poder ver el tipo de situaciones, de cuadros que se van a desarrollar clínicamente en nuestros pacientes. En cuanto a hipotensión, es lo contrario, ¿no? La disminución patológica de los valores de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Si la hipertensión va a generar una sobrecarga, la hipotensión va a generar lo opuesto, un déficit, por lo que no va a haber muy buena irrigación. Y recordemos que en la sangre no solamente pasa la sangre, además va acompañada de oxígeno y otro tipo de nutrientes para favorecer a la irrigación de los órganos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que va a haber un déficit, y si esto se hace de manera sostenida, va a ocasionar que se puedan dar cuadros de hipoxia con posterior infartación y con posterior muerte de los órganos. Se menciona que la determinación de presión arterial en cuadros de hipotensión es muy requerido, es de mucha importancia, debido a que en cuadros con pacientes de shock hipovolémico, va a darnos un visto de cómo se encuentra nuestro paciente, ¿no? O sea, ya sea si éste llega a controlar la presión arterial o si sigue generando
sigue presentando unos valores bajos de lo normal, ¿no? En cuanto a la hipertensión, podemos agregar también que esta puede presentarse de manera idiopática. Podemos definirlo que puede generarse de manera inespecífica. Sin embargo, hay estudios en donde mencionan que entre un 80 al 85% de cuadros de hipertensión se presentan de forma secundaria. Esto pasa en animales de compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a presentar a causa de una enfermedad preexistente o que se esté desarrollando a la par. Para poder entender un poco estas definiciones, vamos a hablar un poco de repaso de fisiología del miocardio. Tenemos aquí estructuras que forman parte del corazón. Como bien ya hablamos antes, el corazón a nivel anatómico es una bomba, la cual se puede dividir en lado izquierdo y lado derecho. Cada bomba va a estar formada por una aurícula y un ventrículo. Las aurículas van a tener la función de llenado y permitir el pasaje de sangre hacia el miocardio, mientras que el ventrículo va a actuar como una bomba, la cual va a inyectar la sangre hacia afuera de la circulación. Entonces, a manera de repaso, tenemos en el lado derecho que la sangre va a ingresar por la vena cava superior y vena cava inferior. Esta sangre se le denomina no oxigenada o desoxigenada. La sangre va a ingresar a través de la aurícula derecha, se va a dar la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares, se va a dar el llenado y por consiguiente, una vez que se llene el ventrículo, se va a incrementar la presión dentro del ventrículo. Esta presión va a exceder la capacidad que puede aguantar, por lo que se va a dar la apertura de las válvulas, en este caso la arteria pulmonar y en el otro caso la válvula aórtica, para favorecer la eyección de la sangre. La sangre, en este caso que estamos hablando del ventrículo derecho, va a pasar hacia la circulación pulmonar, donde se va a llevar a cabo el intercambio entre alveolos pulmonares y la circulación para favorecer la oxigenación de la sangre. Una vez ocurrido esto, la sangre va a retornar por mediado a las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De igual manera se va a dar la apertura, el llenado del ventrículo izquierdo y a la par de que se dio la eyección de la sangre, todo esto está pasando en el ventrículo izquierdo. Una vez de que excede la presión de la cual estamos hablando, pasa a la circulación arterial y lleva la sangre hacia el resto del organismo. ¿Por qué debemos prestar interés en esta parte? Porque cuando determinamos la presión arterial debemos tener dos puntos en cuenta para tomar la presión arterial. El primero es el tiempo inmediato después de que se dio a cabo la contracción del miocardio, el cual se le conoce como presión arterial sistólica. Y el segundo es el tiempo entre latidos, en el cual el miocardio se relaja y la presión llega hasta su punto más bajo. A este tiempo se le conoce como presión arterial diastólica. Existe una tercera definición, la cual es el promedio de ambas, en el cual se denomina presión arterial media. Hablando un poco entonces de fisiología, tenemos que la presión arterial va a estar influenciado por tres factores. El primero son los factores cardiovasculares, como hemos estado viendo, el cual va a estar mediado por la frecuencia y el ritmo cardíaco. Estos van a tener una influencia directa sobre el gasto cardíaco. En segunda instancia tenemos factores vasculares, los cuales van a estar mediados por el mecanismo de vasoconstricción, el de vasodilatación, y estos van a tener una influencia directa sobre la resistencia vascular periférica. Y existe un tercero, el cual está dado por la viscosidad de la sangre. Como bien recordemos, todos los líquidos tienen una propiedad en cuanto a la viscosidad, va a estar dada por el paso sobre las arterias.
teniendo en conclusión que la presión arterial va a estar influenciada sobre el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y la viscosidad de la sangre. Hablando un poco de repaso del sistema renal, tenemos que la presión arterial tiene unos mecanismos de regulación, los cuales están clasificados en 3. El primero, mecanismo de regulación a corto plazo, el segundo, de mediano plazo, y el tercero, de largo plazo. Cuando hablamos del primer mecanismo, tenemos que está dado por una serie de receptores. Este mecanismo demora en activarse aproximadamente entre minutos a horas, con la finalidad de favorecer la regulación de la presión arterial. Está mediado por una serie de receptores, los cuales son denominados como vasoreceptores y quimiorreceptores. Los vasoreceptores son una serie de terminaciones nerviosas, las cuales tienen la función de percibir cuando los valores de presión arterial se encuentran por debajo de su valor, dentro de su rango normal. Por lo que tenemos que los vasoreceptores se encuentran en diferentes localizaciones, principalmente en el seno aórtico, el arco cariotidio, las aurículas, los ventrículos y el epicardio. Una vez conocido esto, tenemos que cuando disminuye la presión arterial, estos receptores se activan, favoreciendo una vasoconstricción mediante un estímulo del sistema nervioso simpático, entre los cuales esta vasoconstricción va a permitir que mejore la frecuencia y el ritmo cardíaco, favoreciendo de igual manera al aumento del gasto cardíaco. Y como ya hemos visto esta relación que existe entre gasto, resistencia vascular periférica y viscosidad de la sangre, va a favorecer al aumento de la presión arterial. En segunda instancia se encuentran los quimiorreceptores, los cuales de igual manera son unos receptores, pero estos son sensibles al cambio de la presión de dióxido de carbono. Estos no son tan específicos, pero de igual manera, mediante un mecanismo similar, va a favorecer por un impulso del sistema nervioso simpático la vasoconstricción, y de manera similar a los receptores anteriores va a favorecer el incremento de la presión arterial. Además de ello, existe una tercera vía de regulación de la presión arterial dentro de estos mecanismos, la cual está mediada por sustancias vasoactivas, entre las cuales tenemos las catecolaminas. Entre ellas tenemos a la epinefrina y norepinefrina. Estas, mediante acción de alfa y beta adrenoreceptores, van a favorecer la vasoconstricción o el aumento del ritmo cardíaco y el aumento del trabajo del miocardio, por lo que va a llevarnos a la consiguiente incremento de la presión arterial. Entonces ya hemos hablado de este primer mecanismo. Una vez que se haya desencadenado esto, y aún así no se haya regulado los niveles de presión arterial, se va a llevar a cabo el mecanismo de regulación de mediano plazo. En este caso va a estar dado por el aparato yuxtaglomerular. Tenemos aquí un esquema de diferentes estructuras que van a formar parte del aparato yuxtaglomerular. Recibe este nombre por lo mismo que se encuentran muy cerca al glomérulo. Entre ellas tenemos al túbulo distal, a la mácula densa, las cuales estas van a actuar como van a permitir el paso de canales de iones de sodio y de agua, la arteriola aferente y la eferente, las cuales vamos a dar una explicación de su acción más adelante, y el glomérulo, el cual va a favorecer hacia el trabajo de la filtración del riñón. Además de ello, existen este tipo de células yuxtaglomerulares, las cuales son células especializadas y son las encargadas de la secreción de renina. Es aquí donde
suprima el trabajo del famoso y mundialmente conocido sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema entonces tenemos que se activa cuando hay cuadros de hipovolemia, cuadros de disminución de la presión arterial y cuadros de concentraciones a nivel sanguíneo del ion sodio. Tenemos que se activó entonces a nivel renal y se produce la renina. Esta renina va a pasar a circulación general y al mismo tiempo en hígado se va a sintetizar una proteína denominada angiotensinógeno. Al entrar en contacto en la circulación general con la renina, va a favorecerse a la transformación de angiotensina 1. Esta va a seguir mediante la circulación general hasta llegar al endotelio de los pulmones, donde es secretada la producción de la enzima convertidora de angiotensina. Esta, al entrar en contacto, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es la encargada de propiciar los diferentes mecanismos para favorecer a la regulación de la presión arterial. En primera instancia, tenemos que la angiotensina va a favorecer al aumento de la actividad simpática para favorecer a la vasoconstricción arteriolar. Y como ya hemos visto anteriormente, tratar de modificar o de regular la frecuencia y el ritmo cardíaco. En segunda instancia, tenemos que a nivel de la hipófisis, en el lóbulo posterior, se va a favorecer a la secreción de la ADH o también hormona antidiurética, con la finalidad de que a nivel de túbulo colector se van a crear los canales de agua para favorecer la reabsorción de esta e incrementar la volemia. En tercera instancia, tenemos que a nivel de la corteza suprarrenal se va a dar la liberación de otra hormona de bastante importancia, la cual es la aldosterona. La aldosterona va a favorecer a la reabsorción de iones de sodio y cloro, mientras se va a dar un intercambio con la excreción de potasio para favorecer a la reabsorción de agua. En última instancia, tenemos que la angiotensina 2 va a generar una vasoconstricción arteriolar de bastante importancia. Regresando al esquema anterior, recordemos que teníamos a la arteriola aferente y la eferente. Es aquí donde se viene el mayor trabajo por parte de estas dos estructuras. La arteriola aferente, al presentar una vasoconstricción, va a generar una disminución de perfusión renal. Y a nivel de glomérulo, el trabajo de filtrado glomerular va a disminuir, por lo que si solamente se mantiene esto, puede traernos como consecuencia a un cuadro de insuficiencia renal. Y aquí la importancia del trabajo de estas arteriolas. Mientras que gracias a la naturaleza, cuando se da la vasoconstricción de la arteriola eferente, se va a favorecer también a una disminución del riñón, pero sin embargo se va a dar un aumento del trabajo de filtrado glomerular para favorecer el equilibrio dentro del riñón. Como conclusión, tenemos ya los diferentes mecanismos por los cuales se están dando la regulación de la presión arterial. Además de ello, existe en cuanto a los mecanismos de regulación de mediano plazo, otro mecanismo que está regulado por la liberación de prostaglandinas y la secreción del óxido natriurético. Las prostaglandinas van a ser secretadas mediante el trabajo de unas enzimas denominadas ciclooxigenasas, con la función de generar una vasodilatación a nivel general y favorecer la disminución de la presión arterial. Mientras tanto, de igual manera, el óxido natriurético, por el mismo nombre, tiene una función del efecto de natriuresis, lo cual va a favorecer la excreción del ion sodio y la eliminación de la volemia y del agua, ¿no?, como mecanismo de regulación. En tercera instancia tenemos el mecanismo de regulación de largo plazo. Bien vimos que el primero se activa en minutos a horas, el segundo de horas a días y el tercero de días a semanas. En cuanto al último mecanismo,
tienen de importancia la siguiente proteína, la cual se denomina péptido natriurético auricular. Esta se produce a nivel auricular cuando se activa, cuando se modifica el volumen sanguíneo que regresa hacia el corazón, cuando este volumen es muy grande, ¿no? La cantidad, se da una sobrecarga de regreso hacia el corazón, por lo cual se activa y va a generar los diferentes mecanismos. El primero es una vasodilatación periférica para favorecer la disminución del retorno venoso de la resistencia vascular periférica y va a favorecer la disminución de la presión arterial. El segundo, de igual manera, una vasodilatación venosa, disminuye el retorno venoso y el gasto, por consiguiente el gasto cardíaco. Como tercera vía tenemos que a nivel del riñón va a favorecer el aumento del filtrado glomerular, por lo cual va a incrementar la excreción del ion sodio y va a disminuir el volumen en los vasos sanguíneos. Como última vía tenemos el bloqueo de la producción de renina. Bien, recordemos que si se bloquea la renina no se va a favorecer a la secreción de aldosterona, por lo cual va a darse la excreción de sodio, la disminución del volumen y la disminución de la presión arterial. Como última instancia tenemos a la liberación de la vasopresina generada por el hipotálamo, la cual esta va a actuar a través de receptores beta 1 y beta 2, favoreciendo a la vasoconstricción arteriolar y al aumento de la presión arterial. Mientras tanto, en beta 2 va a favorecerse la reabsorción de iones de sodio y de canales de agua. Aquí quiero hacer un paréntesis. Las células yuxtaglomerulares no son las únicas encargadas de secretar renina. Se menciona en la literatura que los receptores beta 1 de manera independiente pueden favorecer a la secreción de renina como un mecanismo alterno. Entonces ya tenemos los mecanismos en los cuales se están llevando para la regulación de la presión arterial. Y vamos a hacer aquí una pausa para en la siguiente parte poder hablar de qué pasa si controlamos la presión arterial, ¿no? Qué enfermedades pueden estar asociadas a cuadros de hipertensión.